El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно. Должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Como decimos, siempre acá estamos para disipar este humo que nos nubla la vista y este espejo que nos devuelve una realidad distorsionada que nos quiere vender los grandes medios de comunicación. Así que para arrancar con un personal muy divertido atrás de cámaras, los llevo primero con la columna de Azul Selene Ramírez. ¿Cómo estás, Azul? Marcelo, ¿de qué van a hablar hoy? Bueno, gracias, Ivonne. Vamos entonces a empezar el programa con la columna de Azul, que hoy creo que viene con un análisis de lo que pasó en las elecciones. Sí, estamos grabando el día posterior, entonces está todo muy fresco. Estamos con los datos hasta ni siquiera el 100%. Consideren que puede haber alguna pequeña diferencia, pero no nada sustancial. Rasgos generales son los resultados. Sí. Vamos a hablar, para mantener el espíritu de las columnas, las consecuencias que tuvo la campaña. Nosotros estuvimos desde que se lanzó haciendo comentarios sobre capaz, mira, que no es lo que la gente quiere escuchar, capaz convendría hacerlo por otro lado, no creo que sume, no creo que sume tanto. Que nos estamos metiendo en una burbuja. Sí. Que sobre todo con la campaña de personajes como Ofelia, que de nuevo no es que tenga un problema personal con Ofelia, pero es el ejemplo perfecto y hoy vamos a ver precisamente por qué creo que tiene mucho que ver ella. Lo que pasa es que Ofelia básicamente fue elegida para hacer el papel que hizo. O sea, no es culpa de Ofelia, la pusieron para eso, lo que buscaron es lo que cosecharon. Y lo que creo que viene muy bien como disparador es la diferencia de votos que hubo en la ciudad de Buenos Aires a presidente y a candidatos por la legislatura porteña. Sí, diputado por la legislatura, sí. Al presidente se llevó al frente de todos 35,63% de los votos, que serían unos 707.158. Diputados por la ciudad, 33,86%, o sea, 660.120 votos. Hay casi 50.000 votos de diferencia entre uno y otro. Hubo mucho corte de boleta. Sí. Es considerable. Si lo comparás hasta con jefe de gobierno, que sacó un 35,06, o sea, 680.000 votos, redondeando, sí. Entre jefe de gobierno y diputados, igual seguís teniendo 20.000 votos de menos. ¿Qué pasó? Claro, esto es lo que rompe con la idea de Ofelia viene a traer jóvenes, a sumar jóvenes. Sí, porque es básicamente eso, te dicen, bueno, pero siempre hay corte de boleta, se va perdiendo, pero el tema es eso, a Ofelia la ponían como una candidata estrella para atraer votos, y le costó votos al partido. Ojo, yo a eso te agregaría que no solo fue un tema de Ofelia, toda la lista de Capital, lo hemos venido diciendo, sobre todo en las redes sociales que nosotros tenemos, venimos hablando mucho sobre el perfil de género, el perfil verde que se le había dado, la insistencia. Eran listas que carecían del equilibrio necesario, no había neutralidad, estaba totalmente volcado y estaban orgullosos de haber volcado la lista. Mientras a nivel nacional se sacan 48, en Capital fue exactamente 35, ¿me dijiste? 35,63. 35,63. Está bien, hay un perfil propio de la ciudad que hace que esto cambie y que sea más difícil, pero por otro lado hay una realidad que... Apostaron para algo que no sumó. No sumó y hasta restó. Es que yo hablo de Ofelia porque vos decís, bueno, iba tercera en la lista.
Tampoco era que iba primera. Pero si vos, o sea, ella estaba en la foto, en la boleta. Tenía la cara de ella. Pusieron a los 3 primeros de la lista. Con Claudia Neira y Claudio Ferreño. Que, con todo el respeto para ellos dos. No son personajes muy conocidos, no los pusieron, no aparecieron por ningún lado, nadie los mostró tanto como ella. Y estaban antes, sí. La primera es Claudia Neira, la primera en la lista. Claro. Y no, vos viste muchas campañas, muchos spots publicitarios por ella. O sea, el problema... Por eso el tema de agarrársela con Ofelia, porque vos decís es la cara más visible, es la candidata estrella. Sí, sí. ¿Quién fue la que le eligió? ¿Por qué? ¿Cómo midieron? ¿En qué se cree? Yo creo que esto lleva a pensar lo que decíamos de vuelta otra vez. El microclima que distorsiona las realidades cuando se cierran o se hacen actos de campaña en colegios emblemáticos de la ciudad, colegios elitistas, y después eso se considera... Voy a tratar de, no voy a decirlo, se considera, me va a matar tu mamá. Pero cuando se hace un cierre de campaña en ese tipo de colegios, lo que vos empezás a ver es que, bueno, que hay un distanciamiento con la realidad popular. Pero también había un problema con Miriam Bregman, me dijiste. Sí. Que eso se hace. Explica quién es Miriam Bregman, porque hay gente que no sabe. Miriam Bregman estaba yendo como candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda. Un frente de partidos trotskistas. Sí, y lo que ella sacó, se puso a hacer campaña en los últimos días antes de las elecciones, muy fuerte, a llamar a que cortaran boleta. Pues ella decía, ya sé que va a haber mucha gente que considera que votarlo a Del Caño es tirar su voto, sí, y que quieren apoyarlo a Alberto Fernández. Entonces lo que hay que hacer es conseguir que haya más diversidad en el Congreso. Entonces corten boleta. Hasta lanzó un spot donde se explicaba cómo cortar boletas sin que te la anulen, e invitaba a que hicieran eso por ella, para que ella pudiera estar. El resultado, necesitaban llegar al 6,56% para que ella fuera una de las 12 diputadas que ingresaran. Sí. Se quedaron cortos sacaron 6,14%. Menos de 10.000 votos, pero se quedaron cortos. Y hasta La Nación sacó una nota hoy, 28 de octubre, que decía: elecciones 2019, Miriam Bregman se quedó afuera de diputados y entra en su lugar una militante pro vida. ¿Qué pasó? El problema es haber hecho el juego, porque cuando el Frente de Izquierda hace su campaña, la centra en el aborto y en el feminismo. O sea, porque casi exclusivamente se manejaron con esos términos. Vos mirá cualquier spot, o sea, sí, tienen otras propuestas como partidos, y te ves algo más extenso lo ves, pero vos ves los spots publicitarios que pasaron durante todo este año para las PASO y para las elecciones de ayer. El spot era eso, era el aborto legal, separación iglesia-estado, feminismo, diversidades. Y sacaron, y ahí cerraba, si no me recuerdo mal, 2,15% del Caño, y fue la peor elección de la historia que tuvieron, o sea, por lo menos desde el 83 a la fecha, que había sido la peor la de las PASO, pero lograron superarlas. En las PASO sacan 2,8, también si no recuerdo mal, y había otro grupo trotskista que sacó un 0,7, o sea que en realidad sacaron casi la mitad de los votos que habían sacado si se hubiesen sumado. Y vos decís, bueno, porque se habla mucho de eso, de la marea verde, cómo está cambiando todo, que la revolución, que las mujeres y eso. Entonces, ¿por qué el partido que literalmente se centra, lo toma como base, sí, de todo lo que propone, por qué no creció? Es más, se achicó todavía más. Y a eso le podemos sumar que el frente que gana las elecciones juega una parte de la boleta con el mismo tema, y esa parte de la boleta funciona menos que el resto. Sí. Y vos decís también, ¿por qué se están peleando esa parte con el trotskismo? ¿Por qué te estás basando en alguien que sabés que históricamente no saca más de un 2, 3, 4%? Sí. Y que encima cada vez se te demuestra más y más que si vos te peleás al mismo nivel con los mismos temas, te sigue restando todavía más. ¿Por qué? Ahora, esto parece que no está teniendo eco en quienes deberían tomarlo. Aparte hubo más ejemplos. Sí. Antes de meternos en eso, ¿cómo le fue a tu amigo Espert? Sacó menos que Gómez Centurión. Digo, porque este era otro de los fenómenos. Creo que creció tanto el macrismo que, bueno, no le dejó lugar
a la modalidad. Sí, otra que se venía, que la ola, que... Sigo insistiendo, está mal elegido el candidato. Sí. No es un candidato para llevar los libertarios de 15 años de expert, todo bien muchachos, pero no los votan. Pero en algún momento, no pueden votar. claro, en algún momento van a sacar otro candidato de otra forma y va seguramente a tener otra performance. Pero bueno, para concluir la columna de hoy, vamos a dejar ahí un ejemplo más, pero le vamos a dar la columna específica a eso, que es el ejemplo de La Plata. ¿Qué pasó en La Plata? Que había un resultado en las PASO, en las elecciones de ayer se dio vuelta. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, lo dejamos para la columna que viene. Y bueno, con esto terminamos por hoy. Bueno. Porque ya no me avisan el horario, entonces tengo que adivinar. Bueno, ahora vamos a seguir con eso y bueno, seguramente esto va a desatar comentarios de todo tipo, porque gente lo toma muy personal, a vos, a mí, que soy un varón que hablo de lo que no sé y un montón de cosas más que suelen decir. Pero bueno, pongan argumentos, muchachos, y lo discutimos. Así que bueno, y seguimos con vos. Muy bien, claro, ¿de qué podíamos hablar hoy, Azul, si no era el tema de las elecciones? Así que bien elegida la columna, bien elegidos los conceptos, nosotros hablamos para todos ustedes. Hay a quienes no les gusta tanto lo que decimos, pero también estamos seguros que hay una gran cantidad de personas que están de acuerdo o al menos los dejan pensando. Así que antes de ir al segundo bloque, quisiera agradecer a Sadop, quien nos permitió grabar en este lugar hoy con un invitado realmente muy interesante, y vamos a continuar hablando no de las elecciones acá en la Argentina, sino de un país muy importante en la región. Así que no se vayan, enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos acá en este tercer bloque. Creo que, dado a nuestro invitado de hoy, es importante entender el contexto del país del cual vamos a hablar para entender la actualidad. Muchas veces lo que sucede es que no se conocen las historias de los países, qué es lo que está sucediendo, y por eso también se hace una evaluación errónea de la actualidad. Así que con nosotros hoy, Ariel Basteiro. Ariel, muchísimas gracias por acompañarnos. No, un gusto por estar acá y gracias por la invitación. Ariel, bueno, nuestra región está rara, por decirlo de alguna manera, últimamente, ¿no? Así que como estuviste como embajador en Bolivia, yo creo que es interesante también conocer un poco el proceso que hubo en Bolivia a partir de Evo Morales. Así que contanos cómo encontraste a Bolivia cuando fuiste por primera vez. Cuando fui por primera vez, bueno, creo haber llegado a Bolivia por primera vez, a La Paz por lo menos, y estar visitando algunas ciudades, como veedor internacional en la elección del 2005, en la primera elección donde Evo se consagra como presidente de la nación, y a partir de ahí seguir de cerca todo el proceso posterior a su presidencia y los cambios que fue generando. Uno tenía más o menos y sabía que Bolivia era un país en conflicto, en permanente reclamos, venían de una guerra como la del agua en el año 98-99, la guerra del gas en el 2003, en cada una de esas guerras o levantamientos populares más que guerras, había habido cientos de muertos, era el resurgimiento o la aparición de un nuevo sujeto social político, que eran los indígenas, que hasta ese momento no se habían organizado o no habían reclamado organizadamente. Si uno tiene que ir a ver levantamiento indígena, quizás la revolución del 52, donde hubo una participación importante de indígenas, pero esa revolución del 52 la llevaron adelante los sindicatos mineros, fundamentalmente. Y después hay que trasladarse a 1700 y pico con Tupac Katari, que hace un levantamiento indígena contra los españoles, que fue acallado a sangre y fuego, y creo que desde ahí, creo que eso fue tan condicionante que durante muchos años los tuvieron acallados, silenciados, escondidos, negados.
Evo Morales, a partir del Sindicato del Trópico, la lucha que se empieza a generar en Bolivia por el cambio o al cerrar minas, a cerrar sistemas de producción, los campesinos bolivianos se encuentran con la única posibilidad de plantar coca para ser utilizada esta por el narcotráfico para utilización de la cocaína. A partir de este hecho, Estados Unidos también interviene muy fuertemente junto con el gobierno boliviano para levantar todos esos cultivos. Aparece Evo Morales como referente, representante de esos campesinos que no le daban otra opción, digamos, no lo dejaban plantar coca, pero tampoco tenían condiciones ni posibilidades de llevar adelante ninguna otra producción, con lo cual hay un conflicto y por primera vez los indígenas se organizan, pelean, luchan, arman una estructura política. Evo Morales llega como diputado, él con algunos otros compañeros suyos llega como diputado a la Cámara de Diputados, empieza a escucharse por primera vez una voz disonante, diferente, que hablaba de otros temas, de lo que estaba acostumbrado a hablar esos congresos, y empieza a generarse un mar de fondo que termina, bueno, posteriormente con esa elección sorpresiva. Evo se presenta primero en el 2001 y logra ser primera minoría, logra ganar la elección. El sistema en Bolivia era colegio electoral, con lo cual se juntan todos los partidos tradicionales y nombran al presidente, que en ese caso fue Goni de Lozada y Carlos Mesa como vicepresidente, el que hoy lo enfrenta o lo enfrentó en la última elección. Antes que te metas ya en el tema político estrictamente, me gustaría saber cómo es la conformación demográfica. ¿Qué porcentajes hay indígenas? ¿Cuántos hay en lo que es la media luna, que no tiene esa misma conformación que el resto? ¿Cómo Sí, Bolivia es un país en ese sentido dividido y la constitución que Evo promulga en el año 2007, atiende esa situación que es la de la plurinacionalidad. En su territorio conviven muchas naciones indígenas, 34 naciones indígenas, 32 idiomas diferentes, 32 lenguas diferentes que están vivas, que son utilizadas por comunidades o por pueblos o por regiones importantes. Hay aproximadamente un 60% de indígenas que se consideran indígenas y otro 60% de campesinado. O sea que el indígena fundamentalmente, más allá que... Cuando hablas de indígenas, hablas de indígenas, no mestizos. No, indígenas, que ellos se consideran indígenas. Obviamente ese porcentaje alto están en las tierras altas, como le llaman ellos, que es el altiplano, que es la Bolivia aymara. Hay un bolsón de indígenas allí en Cochabamba, en el Chapare, de donde proviene Evo, como dirigente sindical. Evo nace en Oruro, nace en la zona aymara, en la zona del altiplano, se traslada al Chapare, ahí hay un porcentaje quechua muy importante, y después están los de las tierras bajas, donde hay una ciudad importante como Santa Cruz de la Sierra, que tienen otro perfil, otra manera de entender y de relacionarse con la gente y de reaccionar ante diferentes hechos, más guaraníes. Hay guaraníes, eso es el 7-8% de guaraníes, un 50, 55, 60% de aymaras y un 30-40% de quechua. En las zonas bajas, en la zona de la Amazonía, hay también comunidades indígenas muy importantes, lo cual Bolivia es una nación con un altísimo porcentaje indígena, el país con mayor cantidad de indígenas del mundo, se supone, con un gran porcentaje de habitantes rurales, y esto la hace particular y especial, con un enfrentamiento, diría yo, por lo menos rivalidad entre las tierras altas y las tierras bajas, rivalidades que se expresaron a lo largo de la historia
en cuál de los dos lugares tomaba mayor preponderancia o manejaba la economía del país. Durante muchos años La Plata, el estaño, hizo que el poder se concentrara en La Paz, en Potosí, en las zonas mineras. Posteriormente, cuando estos productos cayeron en el mercado, el valor en el mercado internacional, y la agricultura y ganadería empezó a tomar lugar y fuerza, Santa Cruz se convirtió en el polo económico. Entonces esa disputa entre dos ciudades en cantidad de habitantes parecidas que disputan a ver quién la gobierna sigue existiendo, y a veces se genera conflictividades como la que se vivió cuando fue lo de la Media Luna, 2008, donde hubo un sector de la población de estas ciudades que pidieron o pretendían o buscaban niveles de autonomía por demás amplios que los que le daba la Constitución, y después cada vez que hay un conflicto, en este momento por la cuestión de la elección, particularmente Santa Cruz es una ciudad contraria a Evo, que no lo vota, que lo rechaza, y entonces esta elección, que es denunciada por la oposición como de falta de transparencia, encuentra su punto de mayor nivel de conflictividad y de rechazo en Santa Cruz de la Sierra, con lo cual desde hace una semana Santa Cruz de la Sierra está en un paro cívico que es efectivo. Después en las demás ciudades no hay gran nivel de conflictividad, pero sí en Santa Cruz. ¿El conflicto es étnico o es social? Yo creo que es más que nada social-cultural. Cuesta creer que es étnico, porque vos después vas a ver en muchos dirigentes y discursos reaccionar y tener un discurso muy duro contra el indígena, y cuando vos apreciás más detenidamente a ese interlocutor, también es indígena. Claro. Entonces a veces no entendés desde dónde o cómo lo dice. Puede tener raíces en disputas previas entre las distintas etnias. Sí, no, bueno, hay eso que te decía, por eso dividí que hay un 40-50% de aymaras, hay un porcentaje de quechuas importantes, y están los guaraníes como menor porcentaje, que tienen sus matices, sus diferencias, sus particularidades. Después hay otras 38, 39 naciones indígenas extras, o no superadas estas tres, pero que mantienen en total, es un 8 o 9% del total del mundo indígena. Yo no sé, sí, digamos, es cierto que, ya te digo, tienen diferentes niveles de conducta, diferentes niveles de cultura, o se sostienen de diferentes lugares de cultura. No creo que llegue a niveles de enfrentamiento, no una guerra santa entre aymaras y quechuas, pero sí, las diferencias a veces se ven. Yo creo que el mérito más importante de esta Bolivia plurinacional que gobierna Evo fue por primera vez darle algún nivel de integración que antes no tenían. Ahora la tienen. Antes no lo tenían, ahora sí lo tienen. Eso es lo que uno ve a veces a la distancia, ¿no? A la distancia uno ve la mejoría de un país, los avances que muchas veces internamente no se nota. Si hoy tuviéramos que hacer una comparación real entre a partir de Evo Morales y antes de Evo Morales, ¿cuáles serían las grandes diferencias o la diferencia más marcada? Y yo a mí me impacta mucho cada vez que comento esto, y cuando llegué me sorprendía de sobremanera y me di cuenta del impacto que esto era. No mucho tiempo antes de que Evo llegara al gobierno, incluso cuando Evo llegó al gobierno, incluso a veces puede llegar a suceder ahora, hoy están empoderados obviamente los pueblos originarios, entonces tienen una actitud de cuidarse y de protegerse y de hacerse respetar. Pero es normal y habitual, te cuentan los habitantes de la ciudad de La Paz, que si vos venías caminando por la vereda y de frente venía una mujer de polleras, como le dicen, que son las indígenas, o un hombre de sombrero, que son los cholos, los indígenas, ellos estaban obligados a bajar a la calle,
para que vos caminaras por la vereda. Era normal y habitual que entrar a un banco, obviamente tenía prioridad, un banco o a cualquier oficina pública o a cualquier negocio, incluso o a cualquier tienda o a cualquier mercado, que tuviera prioridad para que lo atendieran aquel que no era indígena al indígena. Entonces, cuando te cuentan eso, vos decís, bueno, era una muy marcada discriminación y una actitud de tener ciudadanos de segunda. Evo lo que logró es darle un lugar, visibilizar esto. No tan solo llega un presidente como Evo indígena al gobierno, sino que conforma un gabinete con muchos indígenas. En verdad el espectáculo de color y diseños y ahí te das cuenta de la diversidad que se ve cuando hay una sesión en el Parlamento boliviano. Es muy interesante desde el punto de vista sociológico, cultural, porque cada comunidad, cada zona, cada pueblo, cada etnia tiene sombreros y vestimentas diferentes. Y los días de sesión, fundamentalmente las sesiones preparatorias, inaugurales, las sesiones inaugurales, van vestidos con sus ropas. Entonces vos ves un desfile, pero aparte muchos colores, muchos sombreros diferentes, algo que llama la atención y que muestra esa diversidad cultural que tiene el Parlamento. Digamos, hoy el 60-70% del Parlamento boliviano son no tan solo indígenas, sino que el 50% de estos son mujeres. El Parlamento boliviano tiene 50% mujeres, 50% de hombres. El gabinete de ministros de Evo son 50% mujeres, 50% hombres. Y muchas de esas mujeres son mujeres indígenas, con lo cual lograron romper dos discriminaciones que tuvieron históricamente en Bolivia: ser indígenas y ser mujer. Hoy tienen, ya vuelvo a repetirte, son protagonistas de esta política de cambio, de este proceso. Ahora, que vive ¿por Bolivia? qué si se da todo ese fenómeno a Evo le cuesta tanto juntar la mayoría? Porque con solo el voto indígena tendría que estar arriba del 60%. La mayoría, Evo hay que considerar que lleva 14 años de gobierno, que tuvo, esta es la cuarta elección, ganó 3 elecciones anteriormente. Las elecciones que ganó, la ganó por 53%, por 64% y por 61%, o sea que logró amplias mayorías. Después de 14 años, lograr un 47, casi 48%, no es nada menor, digo, ¿no? Pero decirme volver a Lozada, yo creo que hay ahí una cuestión de desgaste, hay una cuestión de los medios de comunicación que yo escribí estos días, Evo se enfrentó no tan solo a los Estados Unidos, al Departamento de Estado, a Trump, que organizó, digamos, ¿no?, la manera de que Evo perdiera, sino a los países vecinos que no los ayudaron. Perdón, Brasil, Argentina, Chile, si pudieron hacer algo para que Evo no ganara, lo hicieron. La Iglesia Católica lo hizo, la Iglesia Evangélica. Evo estuvo muy enfrentado a la Iglesia Evangélica. De los 4 candidatos, 5 que había uno que representaba un doctor Chang, que es un coreano, que es un pastor evangelista y que se enfrentó mucho a las iglesias evangelistas, se enfrentó obviamente, o se enfrenta al mundo financiero, al mundo empresario, o sea que Evo peleó él contra todo, digamos, ¿no? Y él contra todo sacó un 48%, lo cual sí, no llegó a la mayoría, pero estuvo bastante cerca. Y lo que algo que nos pasó acá en Argentina y que más de una vez hemos hablado, lamentable, que es un problema psicológico, sociológico, no sé, pero muchos de esos indígenas que, Evo logró, entre muchos otros méritos de tipo económico, que más o menos todos lo tienen claro, inflación de 3% anual, control de la moneda, del dólar. Durante los últimos 14 años no aumentó el dólar, casi no hay desocupación, aumento del salario, aumento del poder de compra del salario en casi un 70% en 10 años. Como no hay inflación y Evo todos los fines de año saca un decreto dando
Yo cuando llegué la primera vez, un aumento de 4, 5%, 6%, decía, bueno, y festejaban, se ponían muy contentos el pueblo boliviano. Yo digo, bueno, no es tanto. Claro, después me di cuenta que en 10 años, sin inflación, y en 10 años, de 6 todos los años, 6, 7%, terminaron teniendo un crecimiento en el poder adquisitivo del salario del 70, 80%, con lo cual cobran el doble de lo que cobraban hace 10 años atrás. Entonces, al margen de todo esos méritos, de toda esa posibilidad que logró Evo para que la economía funcionara bien, estableció pautas nuevas de participación, de discusión que yo creo vale la pena sostenerla, darle lugar. Es importante, digamos, lo logrado y de qué manera pudo conducirlo. No hay otro personaje que pueda conducirlo, la política y la vida de Bolivia, que no sea Evo Morales. Ahora, lo que vos dijiste, y lo vamos a dejar para el otro bloque porque ya tenemos que ir a un pequeño corte, es verdad, hay que luchar todo contra esta ola, contra la globalización actual y mantenerse fuerte con un 48%. Es muy difícil de imaginar, pero que es real, como también se maneja desde los grandes medios de comunicación, a veces la voluntad de la gente en contra de la propia gente. Yo un poco la pregunta apuntaba a eso. Cuando vos tenés todos esos logros sociales, pero además de eso, tenés unos números macroeconómicos impresionantes, tenés una mejora del salario. ¿Cuál es la razón? Ahí medio que me había olvidado, se me había pasado, pero lo que había querido marcar es que Evo, uno de los grandes logros fue crear una burguesía, una clase media que no existía en Bolivia, y esa clase media, que muchos son indígenas, son comerciantes del Alto fundamentalmente, que han ganado mucho dinero. Supongo yo que ellos deben creer que fue mérito propio de su esfuerzo y no de las políticas existentes, y entonces ese grupo social, económico, que votó siempre a Evo, ahora que está un poquito mejor, vota en contra de Evo. Y ese quizás es el motivo por el cual terminó... Ahora después del corte lo hablamos. Ok, vamos a seguir porque ya no tenemos más tiempo, así que no se vayan, ya enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso acá en este tercer y último bloque. Realmente quedó muy interesante, es muy bueno refrescar la memoria de lo que sucede en este país, que ha sido un ejemplo durante muchos años, que es Bolivia. Y Ariel, de acuerdo a lo que vos estabas diciendo, me hacía acordar un poco Brasil. También sucedió algo similar con Lula. Lula, cuando tira esos 30 millones de personas al consumo, votaron en contra. Pero pasó con Chávez, pasó acá. O sea, hay un problema que yo creo que a veces cuando se hace una lectura y se habla de movimientos indigenistas, movimientos de este tipo, de aquel tipo, en realidad lo que te empezás a olvidar de cuál es el problema real. Porque vos fíjate que el mismo indígena pensaba de una manera hasta que llegó a cambiar su clase social y ahí empezó a pensar de otra. Y es un tema que va más allá entonces del color de la piel. Sí, yo creo que eso psicológico, a veces digo, más que sociológico. Yo creo que influye mucho la globalización en esto, donde quieren que todos seamos iguales, que tengamos todo un mismo modelo, y empiezas a mirar hacia afuera creyendo que todo lo que es del exterior es lo mejor y termina no viendo realmente los avances. Sí, y los medios de comunicación creo que hacen una tarea en ese sentido a favor de ese poder que manejan mejor el discurso que lo que manejamos nosotros, porque si nosotros bajamos, te dicen que estás bajando línea, que politizás, que estás ideologizado. En cambio, ellos trabajan sin parecer que están ideologizan mucho más de lo que ideologizamos nosotros. Son mucho más eficientes. Ahora, se decía que Bolivia era una especie de burbuja cultural en América Latina, que como acá en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires o en Brasil, en San Pablo, Río, penetra mucho la cultura norteamericana, la cultura occidental, en Bolivia no, era como que estaban muy aislados. ¿Es así? En determinadas zonas sí, es así. Ya te dije, el 60% es población rural. Quizás ahí no hay tanta influencia de la cultura
norteamericana. Manteniendo las viejas tradiciones. Sigue manteniendo las viejas tradiciones, la comida, hay una experiencia que se tomó, lo de McDonald's, que se tomó como ejemplo y no deja de ser cierto. Es cierto, totalmente cierto. A ver, o que para que no, McDonald's desembarcó en Bolivia con mucha propaganda, y no hubo manera de convencer o de atraer al ciudadano boliviano a que comiera hamburguesa. Van mucho más a las salteñas, que la empanada, al salchipapas, a comidas que se venden en la calle, que se venden en puestos de comida, en muchos puestos de comida, en todos lados. En toda Bolivia, en cualquier esquina vas a encontrar a alguien que venda un plato de comida. O sea, eso funciona mucho más que el McDonald's. Es más, funciona así Burger King. Burger King es la otra marca que funciona en Bolivia y esa sí está instalada, pero tiene una razón de ser. El dueño de Burger King es Doria Medina, el empresario que fue candidato a presidente contra Evo en las últimas 2 o 3 elecciones. En esta última no, pero en las 2 anteriores 3 sí. Y Doria Medina, por una cuestión de capricho de no tener que bajar la persiana de una empresa suya que él había apostado, sostiene Burger King, por más que Burger King no sea negocio o no tenga los niveles de venta y rentabilidad. Lo mismo pasa con Coca-Cola. Coca-Cola tampoco entra en el mercado boliviano, pero es mucho más normal que se tomen las bebidas que ellos mismos preparan. Que es el jugo de compota, bebida casera. Empresa casera, pero también hay industrializada, pero son diferentes. Sí, pero fundamentalmente se vende mucho más la casera, la que te venden en el puesto de las mismas que ves acá en Liniers, por ejemplo. Sí. Que nos falta probar todavía, siempre que la veo ahí falta probar. No, pero es muy interesante hasta desde el punto de vista simbólico. Sí. No pudo hacer pie Coca-Cola, McDonald's y Burger hace pie, pero simplemente porque alguien que lo mantiene casi te diría que, aparte por un capricho, creo que es por eso, por una simbología. Sí, simbología, totalmente, que es eso. El tipo apuesta a la integración con el mundo norteamericano, con las empresas norteamericanas y banca eso por más que no le sea negocio. Así que ojalá este nacionalismo puede radiarse un poquito, porque a veces nos hace falta. Yo hablo también desde Brasil. No, y eso se da, por eso te digo, en la mayoría de Bolivia. Después sí hay zonas del centro de La Paz o de los barrios pudientes de La Paz, de los barrios pudientes de Santa Cruz, donde sí se occidentalizó mucho más la cultura, la forma de consumo, pero no es lo normal y lo habitual. Bueno, lo que pasa es que nos llama la atención el nombre plurinacional, pero básicamente Putin está al frente de la Federación Rusa, ¿y qué es? La Federación Rusa también es un conjunto de nacionalidades. Los rusos son los predominantes, pero hay decenas, cientos. China también. O sea, China, bueno, pero ahí ya no es una federación, es una república, no, pero sí básicamente entraría. Pero tenés un 90%. El tema es asumirse como plurinacional, porque esto la otra vez lo estaba explicando, Argentina es plurinacional. Sabes que hay un estudio de la Universidad de Quilmes que demuestra que en la actualidad, hoy aún en Argentina, hay 46 naciones indígenas vivas que tienen su lengua, su cultura, que se consideran nación indígena. 46, mucho más de la que tiene Bolivia. O sea que quizás Argentina, ¿cuántos son? El 7% de la población, nada más. No es poco, 7% no es poco, pero de todos modos no pasa por ser poco mucho, sino que Bolivia lo que tuvo la particularidad es que quiso mostrarlo, porque te vuelvo a repetir, te lo dije al principio, son 3 naciones fundamentalmente importantes, la aymara, la quechua y la guaraní, y después las otras son otras 30 y pico de naciones, 30 naciones, 29 naciones, que son muy pequeñas, quizás tan pequeñas como las que tenemos. Es que pasa que entras en un problema serio, ¿no? Porque si vos empezás a redefinir eso,
nos pasa a nosotros, les pasa a todos los países. Y después te encontrás con que los guaraníes están en Bolivia, están en Brasil, están en Argentina, están en Paraguay. Entonces, en realidad, o vas al concepto de patria grande o la patria guaraní. Claro. O tenés que redefinir todo, lo cual sería una sangría, porque no podés resolver esto pacíficamente de ninguna forma. Vamos un poco al tema económico. La clave de la recuperación fue cambiar las condiciones de extracción y comercialización del gas, que se habló mucho que eso iba a espantar inversores, pero parece que fue al contrario, ¿no? ¿Qué nos podéis decir sobre eso? Sí, ahí el éxito de la gestión de Evo Morales, el éxito económico que tuvo su gestión, lo que cambió la cara de Bolivia, fue fundamentalmente cuando Evo nacionaliza los hidrocarburos, gas y petróleo, y toma una medida que creo que es de todo el mundo, de todo punto de vista, aplausible para resaltar, que no echó a las empresas multinacionales que estaban explotando, que venían explotando históricamente el hidrocarburo en Bolivia y que tenían un pingüi ganancia, dejando solamente el 15-20% en impuestos dentro de Bolivia y llevándose un 80% de la rentabilidad. Evo llega a Bolivia y le dice, bueno, si quieren seguir explotando, siguen explotando, pero cambiamos la ecuación. Ahora dejan el 80 y se llevan el 17. Primero fue el 17, después el 15, después lo bajaron al 14. O sea que hoy, y vaya curiosidad, las empresas se quedaron, con lo cual, aún dejando el 80, cuando antes se llevaban el 80 y ahora tienen que dejarlo, y aún Bueno, ahí hubo un problema, si no me equivoco, con Lula, porque Lula tenía Petrobras y era una de las empresas que activamente participaba. Sí, bueno, el gran problema que provocó la nacionalización a nivel político y el enojo de Lula cuando Evo toma la medida de nacionalizar y entra con el ejército a los campos de petróleo, de Petrobras, y eso no fue visto por Lula. Yo no sé si por Lula, pero por lo menos el poder brasilero le dieron mucha manija, cargaron mucho tinta sobre eso, y Lula se vio presionado a tener que decir algo. Ahí esto fue momentos que vivimos dentro de todo y lo más lindo que pudo haber pasado, momentos que se vieron dentro de la patria grande. Intervino el propio Néstor Kirchner, hizo de nexo entre los dos, logró en ese diálogo ponerse de acuerdo y que medianamente la cosa se pudiera superar. Pero claro, uno de los campos más grandes era el de Petrobras. Ya sé que me va a matar Marcelo y esta pregunta no estaba pensada, pero como nombraste a Néstor Kirchner y viendo hoy cómo es la foto de hoy de la región, está muy lejos pensar en algo, en una Argentina que pueda volver a mediar entre los países de la región, teniendo en cuenta las últimas declaraciones de mi querido y dulce presidente Bolsonaro. Yo no creo que estemos tan lejos, creo que por lo menos estamos mucho más cerca de lo que estábamos ayer. Y que en Argentina haya ganado Alberto y Cristina como vicepresidenta, y que en Uruguay el Frente Amplio haya hecho una buena elección y tenga posibilidades de recuperar o de sostener su gobierno en Uruguay, y que Evo haya ganado la elección hace una semana atrás, y que Chile renaciera, resurgiera y salir a reclamar por los derechos que faltan que el gobierno les cumpla, y lo que pasó en Ecuador y lo que pasa en Perú, que también están en un proceso de reorganización interna, y creo que no va a faltar mucho para que en Brasil por lo menos la libertad de Lula condicione mucho al gobierno que le toque estar en ese momento, y que con la libertad de Lula puede acelerarse cualquier proceso político que vuelva a ponernos en el mismo andarivel de lo que tuvimos durante todos estos años. Creo que estamos mucho más cerca ahora que lo que estábamos en diciembre del 2015. Digamos. Pero ahora no tenemos el problema del presidente Macri, pero sí tenemos el problema de Bolsonaro. Sí, yo creo que por poco tiempo, espero que sea por poco tiempo. Bolsonaro dijo, bueno, en el momento que estamos grabando este programa, que
analizaba la posibilidad de salir del Mercosur si Argentina violaba los acuerdos. Y uno sacar a la Argentina del Mercosur. Uno se queda pensando, no está Bolivia ya, no está Venezuela, sale Argentina. ¿De qué Mercosur estamos hablando? O sea, en realidad casi podíamos... Sí, pero aparte no podría tampoco Brasil sacar a Argentina, como Argentina no puede sacar a Brasil. Hay el estatuto no lo permite ni lo posibilita. En estos días, lo de Bolsonaro, me reía hoy porque hablando con algunos internacionales que estuvieron en el escrutinio en el día de ayer, hablando hoy, al otro día del escrutinio, comentábamos que Bolsonaro no quiso saludar a Alberto. Sí. Y había ahí un compañero brasilero que decía, bueno, pero lo saludó el vicepresidente, que es el que realmente manda o el que realmente importa. El otro no hay que darle demasiado lugar a que... Ella siempre cuenta la misma historia. Cuando viaja Morón a China, lo recibe Xi Jinping. Claro. Y es algo totalmente fuera de protocolo. Entonces, que te salude Morón está todo bien. O sea, en algún momento lo van a encajar a Bolsonaro donde corresponde. Bueno, antes de irnos por las ramas, que Bolsonaro nos atrapa mucho la atención, voy a continuar con Bolivia, su economía, y en este caso con el tema del litio, porque ella busca aprovechar y hasta tiene un proyecto para fabricar un auto eléctrico propio, aprovechando su situación, contrarrestando obviamente con la Argentina de Macri y que lo vende a granel. ¿Qué podés decir sobre ese tema? Sí, que ahí hay una apuesta muy grande, no tan solo de Bolivia, tendría que ser de todos los países de la región. Entre Bolivia, Argentina y Chile tenemos el 94% del litio del mundo. El litio ya está reconocido como el mineral del futuro, de la actualidad. Con ellos se hacen las baterías de teléfonos, computadoras y hasta de autos a futuro, con lo cual tiene una potencialidad enorme, tiene su manera de producir o los minerales que sacás de la salmuera con la cual se hace todo el proceso son muchos. Bolivia nos lleva una delantera grande porque en 3-4 años que comenzó la explotación no lo hace solamente la materia prima, como sí lo hace Argentina, como sí lo hace Chile. Chile con un sistema semi-público, semi-privado, Argentina totalmente privado, y Bolivia con un proceso, creó una empresa de yacimientos litio boliviano, donde aceptó inversiones extranjeras, coreanas, alemanas, y están desarrollando en Bolivia minerales, el sulfuro de litio, una serie de productos que salen de los procesos que se hacen con el litio, y venderlos con valor agregado, que es el objetivo que deberíamos tener todos. Bolivia está creando una empresa para hacer baterías, ya están haciendo baterías para teléfonos, y el tema del auto sería ya un paso enorme y que muestra el nivel de seriedad con lo cual proyectan y plantean el crecimiento y el desarrollo de Bolivia, ¿no? Es que tenés muy buenas relaciones hoy con China, por ejemplo, con Rusia. Tenés toda la tecnología para hacer el auto, tenés las baterías, tenés la materia prima, o sea, tenés todo para hacerlo. Digamos, Bolivia tiene mucha relación con China, ¿no? Sí. Tiene varios proyectos en ciernes con China, tiene buena relación con Rusia. Rusia le compra carne en cantidad. Sin embargo, lo que hace, creo, inteligentemente Bolivia, no pone los huevos en una misma canasta, porque el tema del litio lo cerró con Alemania y con Corea, o sea que teóricamente todo hubiese, sacándose la presión, seguramente que hayan tenido para que China quisiera quedarse con ese negocio, ya que colabora con ellos en el satélite, colabora en infraestructura importante que llevan adelante. Sería casi lo que hubiesen terminado también metidos en esa cuestión. Sin embargo, el acuerdo lo hicieron con los alemanes, que permite diversificar los niveles de socios comerciales. Es curioso, ¿no? Porque vos tenés muchas veces presidentes, pasó en Bolivia, que casi ni hablaban castellano,
o que tienen doctorados, maestrías en las mejores universidades del mundo, y los países son un desastre. Te encontrás con un aymara que tiene unos estudios casi rudimentarios y sin embargo tiene una visión estratégica infinitamente más profunda que cualquiera de los otros. Sí, tiene actitud también, más allá de su pensamiento estratégico. Creo que tiene un gran nivel de percepción quién es el enemigo, quién es el amigo, con qué proyecto, con qué plan, con qué por qué camino hay que tomar para tener soberanía, independencia. Es alguien que sabe que la manera de salir adelante, y por eso vive diciéndolo, no es haciendo acuerdos con aquellos que te quieren esfoliar, que se quieren aprovechar de tu riqueza, sino con los amigos. Evo siempre suele, dos cosas, dice una que ahora a Bolivia lo gobiernan los indios y no los gringos, como había sido históricamente, y después que siempre se pregunta por qué motivo el único país que no tiene golpes militares son los Estados Unidos, y se responde diciendo que porque no hay embajada norteamericana. Entonces él tiene, digamos, claro dónde tiene que pararse, y después tiene la inteligencia también de conformar equipo. Por ejemplo, él tiene el ministro de Economía, es el mismo ministro en los últimos 15 años, 14 años. No debe haber un caso en la economía de Latinoamérica y del mundo, no sé, quizás tampoco. De la Argentina seguro que no. De la Argentina no. No, seguro. Y hace 14 años que tiene el mismo ministro de Economía, hace también muchísimos años tiene el mismo jefe de gabinete, hace muchísimos años tiene el mismo ministro del Interior. Muchos de sus funcionarios van rotando, cambian de ministerio, pasan, o en una de esas salen de la gestión pública, están 2 o 3 años sin actividad y los vuelven a llamar, y todo es un equipo, realmente un equipo que tiene claro que lo que hay que buscar es un beneficio para Bolivia y fundamentalmente dar gobernabilidad. Y ahora, como ya para ir finalizando, porque nos estamos quedando sin tiempo, después de las elecciones, bueno, hubo cuestionamientos de algunos países sobre el resultado. Argentina está en una situación rara porque el presidente en ejercicio lo cuestiona y el presidente electo lo apoya. Así que, ¿hay alguna posibilidad de que esta situación se termine desmadrando, que se transforme en alguna de estas tantas situaciones conflictivas que estamos viendo en América Latina, o pensás que esto se va a extinguir solo? Desmadrando por el reconocimiento de otros países, no. Toda vez que la OEA, su secretario general fue el que objetó el proceso, no hubo nunca ni reunión ni ningún tipo de... Pero aparte el objeto, digo, está bien, pero sería bueno que haya una segunda vuelta. Una cosa inentendible. Eso de loco, digamos. Pero aparte de eso, los técnicos de la OEA que estaban desde el 7 de octubre en Bolivia, que controlaron todo el proceso, los padrones, todo, antes de la elección dijeron que estaba todo bien, transparente, que era un proceso ejemplar. La noche del lunes, la tarde del lunes, dijeron, o el mediodía del lunes, para dar más detalles, yo estaba allí como veedor también internacional, ese día dijeron que no tenían nada que decir del proceso, que la elección era correcta y que Evo había sido electo. 2 horas después, desde Washington, Almagro saca un comunicado objetando y hablando de falta de transparencia, y llamativamente los mismos técnicos que 2 horas antes habían declarado adelante de una cámara de televisión que estaba todo bien, empezaron a decir que había que rever el proceso, con lo cual muestra que hay un alto interés político más que técnico, jurídico, legal, y creo que Naciones Unidas apoyó o no objetó este proceso. Los demás países del continente tienen actitud repartida, pero no es que el concierto internacional esté objetando el proceso. Almagro, y ya te digo, con una ONU que se reunió una sola vez y que no definió tampoco nada. Así que yo creo que es una cuestión que tienen que dirimir los propios bolivianos. Yo puedo
asegurar que Evo sacó ese 10% de diferencia, esos votos los tenían, que no nos debería llamar demasiado la atención porque todas las encuestas previas, las propias, las que tenía la oposición, le daban a Evo que ganaba por 10 puntos, con 47 puntos. No nos debería extrañar porque hace 2 años atrás hubo un referéndum y Evo sacó 49 puntos. Y esos son el voto duro, el voto de Evo. O sea que haber tenido 49 hace 2 años, tener 47 y pico ahora, no debería, no es que los votos salieron. ¿De dónde salieron los votos? Bueno, siempre estuvieron. Que la ciudadanía, que el país está dividido en un 50-50, sí, es cierto. Pero la oposición fue en 5 listas. En el referéndum que ganó la oposición, que sacaron 51%, fueron todos juntos. Se dividieron en 5 listas, le facilitaron, le allanaron el camino a Evo. No es problema ni culpa de Evo, es incoherencia de estos tipos, digamos. Ariel, muchísimas gracias, realmente un placer. Muy interesante, creo que vamos a poder debatir mucho todo sobre lo que está sucediendo y esperemos que las cosas empiecen a mejorar en nuestra región. Esperemos que sí, yo estoy muy esperanzado a partir del triunfo de ayer, estoy doblemente esperanzado. Muy bien, entonces. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, ya saben, estamos a disposición para responder sus inquietudes y los debates, siempre con mucho respeto, ahí en nuestras redes sociales o en nuestro canal de YouTube, en el cual los invitamos a que se suscriban, que inviten a sus amigos a que hagan lo mismo y como a partir de hace poco estamos diciendo que también vengan a entrenar Cipalki con nosotros, que ahí están los horarios de nuestras clases y aprovecho la oportunidad para agradecer a Nancy, te prometí que iba a mostrar el regalito que me hiciste. Nancy es una alumna de Cipalki que anda muy bien, es eso, para las artes marciales como para la vida, lo único que se necesita es constancia. Así que nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.